capítulo 29, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y usted allá dice, amén. Gloria a Dios. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después de que salió el rey de Joconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que quisieren transportar a Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque se ha hecho Jehová los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envíe, ha dicho Jehová. Porque ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y reuniré de todas las naciones, de todos los lugares, a donde os arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloria a Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Hoy en día se nos presentan muchas alternativas, se nos presentan muchas figuras para poder tratar de tener la paz, para poder tratar de tener el gozo o la alegría que nosotros anhelamos y buscamos. Hace un tiempo atrás también, o el Señor nos está hablando, también se nos ha presentado un evangelio falso en el cual se nos dice realmente que el llegar al Señor Jesucristo es descansar de todas las situaciones, de todos los problemas, de todas las dificultades, o más bien no descansar, sino que se vayan y se eliminen de nosotros. Y muchas personas cuando llegan al Evangelio con esas ofertas falsas, cuando ven que no pasa así, sencillamente deciden irse, deciden abandonar el Evangelio. Y hablan de verdad de un Evangelio que no es cierto y verdadero, porque realmente no era cierto ni verdadero este Evangelio que se les ofreció. Era un Evangelio totalmente cambiado y un Evangelio tergiversado. ¿Ven? Tampoco estamos hablando de, como siempre hemos dicho, del Evangelio del golpe, del rayo, del correazo, ¿cierto? Del regaño de parte de Dios. Estamos hablando y vamos a entender a través del libro de Jeremías y esta carta de Jeremías, que no fue profetizada verbalmente, sino fue escrita en este momento para ellos, porque le estaban enviando a los deportados. Vamos a ver realmente en qué nos vamos a beneficiar y en qué nos beneficiamos nosotros cuando llegan las pruebas y las dificultades. Últimamente hemos tenido algo que realmente viene siendo normal, ¿ok? Y es el ataque a aquellas personas que están buscando, que están sirviendo. Y digo que relativamente es normal porque es algo que está escrito en la palabra del Señor. La palabra dice que el que más se le da, más se le demanda. Y la palabra del Señor nos habla acerca de cuando una persona sirve a Dios, pues sencillamente el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible para que se desanime y para que no siga adelante en la lucha. Pero siempre tenemos que entender y darnos cuenta que al lado, en ese momento, cuando está en la crisis y la dificultad, es porque la bendición llega. eh, Satanás quiere derribar y quitar nuestra esperanza y nuestra fortaleza en Dios,
Y Dios recompensa a los que le buscan en espíritu y en verdad, a los que aman y a los que trabajan para Dios. Así que Satanás sabe que una de las leyes bíblicas y espirituales es que Dios ama y recompensa a los que son fieles a Él. Así que cuando Él sabe que hemos perseverado y hemos persistido mucho tiempo en la búsqueda de Dios, pues Él sabe que ya, Satanás sabe que ya la bendición de Dios está a punto de caer sobre nosotros. Y Él lo que hace es sencillamente enviar todos sus dardos para que nosotros no recibamos esa bendición, para que abandonemos en ese momento nuestra búsqueda, ¿cierto? Y al abandonar nuestra búsqueda, sencillamente nosotros vemos que realmente el haber servido a Cristo, ¿por qué? Porque nos quitamos de nuestra búsqueda cuando nosotros estamos orando, clamando, sirviendo. Entonces, si nosotros abandonamos el camino, lo que nos va a quedar para nosotros, nuestra impresión en ese momento, va a ser sencillamente de que el servir a Dios no hizo nada en nuestras vidas. Que por el contrario, el servir a Dios lo que trajo fue problemas y dificultades en mi vida. Entonces, la invitación es para que nosotros permanezcamos a pesar de las pruebas y las dificultades. Acuérdate que donde hay ataques es porque está haciendo algo bueno, ¿ok? Satanás no va a molestar a un cristiano tibio. Satanás no va a molestar a una persona que ora cada 3 meses. Satanás no va a molestar a una persona que lee la palabra cada 6 meses. Usted dice, vea, me va mejor a mí que yo oro cada 6 meses y que oro cada 3 meses. A mí, yo no tengo ataques del enemigo. Pues lógicamente que Satanás no lo va a atacar porque esa persona no representa un peligro, escuche esto, para el reino de las tinieblas. El que representa un peligro para el reino de las tinieblas es el que ora, el que batalla contra las adversidades, el que está dirigiendo a otras personas al camino de Dios. Así que hoy vamos a entender realmente cuál es el propósito de esos ataques, de esas pruebas o de esas dificultades. Muchas vienen por parte del enemigo, muchas el Señor las permite para que nosotros podamos salir adelante y para ser fortalecidos. Amén. Así que vamos a entrar en materia, y dice la palabra en el capítulo 29 de Jeremías, que esas son las palabras que el profeta Jeremías envió a decir en la carta a los que estaban en Jerusalén, a los ancianos que habían quedado todavía, porque en esta época ya habían pasado 2 conquistas. Esta era la segunda conquista de los babilonios hacia el pueblo de Jerusalén. Habían sido conquistados porque durante el tiempo de paz y de tranquilidad y de abundancia, por eso es que lo que digo que los ataques, eh, ¿qué pasa? Sencillamente ellos se habían tomado las cosas con calma, con relax, se habían ido en pos de otros dioses, se habían apartado de Dios, habían dejado de buscar, habían dejado de orar, se habían casado con extranjeras, bueno, habían violado todos los mandamientos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque estaban en paz y en tranquilidad. Por eso es que dense cuenta que de una u otra manera buscar la paz y la tranquilidad, en cierta manera, van a llegar momentos, porque Dios sabe cuando estamos fuertes, pero si nosotros estamos deseando estar en paz y tranquilidad durante toda nuestra peregrinaje en Cristo Jesús, realmente es un arma de doble filo. Porque nosotros estamos en esa paz, en esa tranquilidad, vuelvo y digo, van a llegar momentos de paz y tranquilidad que son de parte de Dios, pero no van a ser constantes porque Dios necesita que cada vez nos acordemos de que necesitamos orar y clamar. Dese cuenta que usted ora y clama cuando ve una prueba, cuando ve una dificultad, cuando ve una lucha. Así que es contradictorio y realmente no es muy beneficioso para nuestras vidas estar en 100% en paz. Amén. No, vuelvo a digo, no estaba predicando un evangelio de tormentas, de golpes. No. Estoy hablando sencillamente porque Dios permite, no yo, Dios permite de que nosotros tengamos pruebas y dificultades. Amén. Y dice que le envió, y esta gente todavía no había sido llevada a Babilonia. Dice, y le mandó a los transportados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor, llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Escucha. Después de que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, acuérdense que primero los babilonios se llevaron a todos los que eran, los que tenían una posición, los de la realeza, ¿ok? A ellos se los llevó primero. Recuerda cuando usted lee el libro de Daniel, ¿cierto? Cuando usted lee el libro de Daniel, él es uno de los cautivos, Daniel y sus amigos, él es uno de los cautivos durante este periodo de los 70 años, y cuando él está cautivo, por eso dice que el rey mandó a buscar a los sabios, a las personas que tenían conocimiento, a los príncipes y a los de la realeza, y entre esos estaba Daniel junto a sus amigos, ¿ok? Así que ese era el primer grupo que se había ido.
Y dice, por mano de Lasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Asías, a quien se envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, a esto le está mandando la carta, y ahí va a decir a los que se le llevó, ¿cierto? Dice, escuche, así ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Entonces, bien importante que usted entienda que esta palabra que se está enseñando hoy no es palabra de Daniel Gómez, es palabra de Jehová de los ejércitos, porque dice, el mismo profeta Jeremías decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos al pueblo. Entonces escuche esta palabra, que esta palabra es para usted y para mí, ¿ok? A todos los de la cautividad que hizo transportar de Jerusalén a Babilonia, ¿cierto? A todos los que de la cautividad los hizo transportar de Jerusalén a Babilonia, ya los llevó, ¿ok? Ya los llevó a Babilonia. Dice, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Ahora uno dice, pero no entiendo, o sea, cómo el Señor le está diciendo al grupo de los cautivos, ¿cierto? Que a la tierra que van a ir edifiquen casas, ¿cierto? Que construyan habitaciones, ¿cierto? Que planten viñas, ¿cierto? Que engendren hijos e hijas y mujeres, y las mujeres le den o sea, los padres le den a sus hijas esposo y a sus hijos esposas, que se sigan multiplicando. ¿Por qué? Porque esta situación que estaba atravesando en este momento, que Dios estaba permitiendo para Jerusalén, para el pueblo de Dios, no era un castigo de destrucción, era una corrección. Dios no lo estaba condenando, Dios no lo estaba maldiciendo, Dios no lo estaba llevando a una destrucción, Dios no lo estaba realmente metiendo en un ataúd y cerrando la llave, ¿cierto? Y botando la llave. No, no estaba haciendo eso. Por el contrario, esa corrección de Dios, porque a veces ayer estábamos hablando y había en un grupo había unas preguntas y se hacía la pregunta, ¿por qué Dios se aira? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios destruye? No, Dios cuando la ira de Dios no es la ira del hombre, que en la ira del hombre uno saca una pistola y mata al otro, rompe los vidrios, quema las casas, bueno, hace locuras. Esa no es la ira, es que nosotros hemos tratado o hemos siempre humanizado a Dios. Pensamos que Dios es un humano común y corriente, que la ira, cuando hablamos de ira, que vemos a como, ¿usted ha visto una persona con ira? Cuando usted, como usted ha identificado la parte humana, usted identifica a Dios de la misma manera, ¿cierto? Cuando estamos leyendo lo de la Santa Cena en 1 Corintios, ¿cierto? Dice que nosotros somos castigados, oiga, para no ser condenados. Entonces el castigo de Dios no es un castigo de rabia y de enojo, sino un castigo de amor, es una corrección, es una palmadita para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Eso es lo que Dios estaba buscando en este momento para el pueblo de Israel, que no fueran condenados, para el pueblo de Jerusalén, que no fueran condenados, sino que fueran castigados y corregidos porque se habían olvidado de Dios. Así que lo importante cuando nosotros pasamos por las pruebas, cuando vemos ataques, no es porque nos destruya. Mire, usted puede tener paz en medio de esos ataques. Lo que pasa es que cuando no conocemos realmente la palabra, o cuando no estamos realmente profundizados, o no conocemos realmente el Evangelio y la palabra de Dios, por eso se predica la palabra para que usted la aprenda, entonces nosotros entramos en pánico. Entramos en pánico porque sencillamente me están atacando, me están yendo en contra mía, pero si nosotros vemos con los ojos espirituales, como estamos viendo aquí lo que le pasó al pueblo de Dios, si vemos con los ojos espirituales, realmente aprendemos a tener paz en medio de la tormenta porque sabemos que lo que está llegando a nuestras vidas es necesario y que es con un propósito maravilloso, porque tenemos que ser primeramente probados en el espíritu. No es que Dios desconfíe de nosotros, tenemos que ser probados para mostrar realmente de qué material estamos hechos nosotros, para saber si somos personas de oración, para saber que no nos vamos a conmover con una burla, con una crítica, con un señalamiento, sino para saber que realmente nos amamos a Dios. Mire lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, dice, cásense, engendren hijos, compren casas, construyen, no se preocupe, porque yo quiero que ustedes se multipliquen. De hecho, en ese momento, sencillamente, ¿qué pasaba en ese momento? Estaba el pueblo, como el pueblo ¿se acuerda cuando el pueblo estaba en cautividad en Egipto? Cuando el pueblo estaba en cautividad en Egipto, sencillamente, él les dijo que se multiplicaran, él les dijo que se movieran, él dijo que realmente estuvieran buscando de Dios, él le dijo todas estas cosas y le dijo que realmente estuvieran buscando de Dios y que se multiplicaran. De hecho pasaron 400 años de cautividad
Y en esos 400 años de cautividad ellos se multiplicaron, tuvieron hijos, ellos tuvieron en ese momento muchas cosas realmente. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y no era que el plan se destruyera ni que se acabara, sino que el plan que se acabara o se destruyera, sino que ellos querían que se multiplicara. Que se multiplicara, disculpan un segundito. Así que el plan no era que el pueblo de Israel se destruyera. El pueblo de Dios no era que se acabara. El pueblo de Dios no era que estuviera mal sencillamente, sino que realmente ellos se fueran multiplicados, porque cuando Dios los sacara del desierto, porque cuando Dios los sacara de Egipto, sencillamente Él lo iba a llevar como un pueblo victorioso. Así que durante el tiempo de cautividad, Dios los multiplicó. Dese cuenta que no era destrucción. Un pueblo que está destruido, un pueblo que está acabado, sencillamente es un pueblo que va pereciendo, que ya no hay niños, que no tienen casas, que no tienen nada. Pero aquí Dios le estaba diciendo, cállense, engendren, dijo, y dad maridos a vuestras hijas y procurad la paz, escucha esto, de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por la paz de qué, de ese pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo pueda tener realmente paz y tranquilidad. Para que ese pueblo pueda, porque dice, mire lo que dice la palabra, dice, procura la paz de Jehová para con ella, porque en su paz vendréis vosotros a la paz. Entonces, si ese pueblo que lo llevaba cautivo estaba en paz, no tenía guerra, pues ellos también iban a tener paz. Así que era una cautividad donde habían perdido a Jerusalén, la ciudad amada, donde habían perdido la comunión de estar en un grupo, estar en la casa de Jehová, orando y clamando, haciendo sacrificios. Dios los llevaba a un lugar donde ya no era su tierra, donde iban a estar limitados muchas cosas, pero sin embargo Dios los iba a seguir bendiciendo, y en esa cautividad iban a extrañar la libertad que tenían antes cuando servían a Jehová de los ejércitos. Así que tenemos que nosotros orar por la paz de nuestra familia, de los que nos atacan, de los que nos señalan, de los que nos critican, de la misma ciudad, del mismo gobierno cuando nos persigue. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos que vivir bajo la autoridad de Cristo. Nuestra paz bendice a los demás. Cuando usted permanece en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en paz, cuando usted no se asusta, cuando usted no reniega de Dios, cuando usted no abandona los caminos del Señor, sencillamente usted va a lograr alcanzar la victoria de Dios sobre su vida. Entonces, cuando venga la prueba, la dificultad, no vea las pruebas y las dificultades con los ojos carnales, porque entonces usted va a salir corriendo, va a salir en temor, va a huir, va a sentir de que no hay esperanza para su vida, va a sentir que no hay paz para usted, va a sentir que no hay, que no hay realmente una salida. Pero cuando usted comienza a ver la cautividad, como Dios le está hablando a través de esta carta al pueblo de Jerusalén, a través de Jeremías, realmente lo está animando. Pero mire lo que dice: porque así ha hecho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Qué estaban diciendo estos hombres? Estos profetas falsos estaban diciendo, no, Dios no nos va a tener en cautividad, va a ser una cautividad muy corta, va a ser un periodo de un añito, de 2 añitos, o de pronto a lo mejor esto es solamente una amenaza, solamente se llevó un pueblo, un grupo, pero ustedes se van a quedar acá porque Dios no quiere que sufran, porque Dios no quiere que pasen por pruebas, porque Dios no quiere que pasen por dificultades, porque Dios no quiere que pase por luchas. No, ¿ve? Esos eran los falsos profetas, son las falsas iglesias, los falsos mensajes, en donde las personas lo que hacen es ofrecernos una paz falsa, donde no hay pruebas y donde no hay dificultades, donde no hay luchas. Pero sí era el propósito de Dios que estos hombres pasaran y que este pueblo pasara por la dificultad, que pasaran por la lucha, porque aquí era donde Dios los iba a pasar por el fuego. En esta semana en el grupo de hombres, Juan nos estaba predicando acerca de lo que era pasar el barro en las manos del alfarero, y en este momento este pueblo de Dios estaba pasando por la transformación. Dios quería moldear al pueblo, Dios quería enseñarles que no se podían apartar de Dios, porque Dios tenía un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Si hoy estás pasando por pruebas y por dificultades, no estoy diciendo que te conformes con ellas, no estoy diciendo que tú digas, ay, qué rico, mándame más pruebas. No, eso no es lo que estamos diciendo, no malentienda.
la palabra de Dios. Estoy diciendo que si en este momento tú estás pasando por pruebas, por ataques, por dificultades y por luchas, lo que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Dios que te dé paz, que te dé fortaleza, que te dé seguridad, que te dé confianza y que Él te enseñe realmente a vivir en medio de esa tormenta en paz. Recuerda que lo que hemos siempre hablado es que Dios va a ofrecer paz en medio de la tormenta. Pero esta paz, esta prueba trae dificultad, trae para que tu carácter sea perfeccionado, para que tu fe sea fortalecida y fundamentada en Cristo Jesús. Dios hoy nos está diciendo realmente que Él tiene pensamientos de bien. No pienses en este momento que el verdadero evangelio es el que te ofrece la gente o la persona donde dice que vendrá esa paz. Vuelvo y digo, sí vamos a tener momentos de paz y tranquilidad porque Dios no pone carga más pesada de la que podemos soportar. Y hay momentos en que Él, cuando sabe que estamos preparados para poder aprovechar este momento en el nombre de Jesús, entonces sencillamente hacemos esto. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envíe, ha dicho Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Dios envió a estas personas? Dice que no los envió. Si hay una persona que te dice que es que lo que te predican allá es fuego y golpes, no estamos predicando eso. Y si alguien te quiere desanimar o si alguien te quiere decir que estás loco o estás fanático, tampoco lo escuches porque sencillamente dice que Dios no los envió. ¿Ok? Dice la palabra, dice, no los envió. Dice la palabra del Señor, porque falsamente os profetan ellos mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha hecho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora dense cuenta cuánto dura la cautividad, 70 años. Cuando hablamos de una generación bíblica es de 70 a 80 años. Esa es la generación bíblica cuando habla de generación en generación. Habla que la cantidad bíblicamente es de 70 a 80 años. ¿Ok? Así que estamos hablando de que durante los 70 años de cautividad era una generación. Nosotros vivimos 70, en los más robustos 80, hay gente que a los 90 años. Está hablando que durante nuestra vida, antes de pasar a la Nueva Jerusalén, ¿cuál es la Nueva Jerusalén? Nuestra vida eterna. Vamos a tener vamos a tener pruebas y dificultades. Vuelvo digo, entre esos tiempos, además, esta cautividad no era tan difícil. Usted la pone a analizar, cautividad difícil era que ellos estuvieran aprisionados con grillos o con grilletes de sus piernas o de sus manos, que los tuvieran a agua, a pan y agua, a que mataran a sus hijos, a que quemaran sus casas, pero este pueblo le había dado la oportunidad de que construyeran casas, de que se casaran, de procrearan, de que tuvieran ganados, de que construyeran las casas como las quisieran. Así que realmente no era una cautividad como la cautividad que vivimos en esta tierra, porque realmente estamos cautivos en el mundo. Cautivos del pecado, cautivos de los ataques, cautivos de las aflicciones, de las enfermedades, pero eso es solamente consecuencias del mundo, consecuencias del pecado, consecuencias de lo que ha pasado. Dios nos está preparando durante nuestra vida, escuche esto, para que podamos salir de la cautividad. El mundo es cautividad. ¿Qué ofrece el mundo? Dios nos ofrece muchas cosas, pero el mundo, Babilonia, no ofrecía nada. ¿Qué te ha ofrecido a ti el mundo? Han vivido en pruebas, en tristezas, has perdido familiar, ha perdido amigos, se han destruido matrimonios, se han dañado hogares, hay enfermedades, hay consecuencias del pecado. Eso es lo que trae el mundo. Pero durante estos años de cautividad en el mundo, Dios lo que nos está permitiendo es que nos preparemos para salir. Mire lo que dice. Porque si Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, Babilonia ¿quién es? La tierra, el mundo que vimos, se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios quiere que nosotros regresemos a este lugar. Dios quiere que nosotros regresemos de la cautividad. Dios quiere prepararnos para un propósito maravilloso. Y mira lo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía Dios acerca del pueblo en cautividad? No eran pensamientos de destrucción, son pensamientos de beneficio.
Cada vez que nosotros estamos en una prueba, le aseguro que Dios no está pensando con rabia, con ira y con enojo para destruirnos. Cada vez que pasamos por una prueba, una dificultad, está la compasión de Dios, pero también está el propósito de Dios para nosotros, porque Dios quiere hacernos merecedores de poder volver a Jerusalén, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Dice que tiene pensamientos, dice, de paz y no de mal. ¿Cómo él podía decir esto? Usted se pone a pensar, ¿cómo así que Dios estaba diciendo que él tenía pensamientos de bien, de paz y no de mal? Si están entrando a cautividad, si van a durar 70 años de esclavitud. O podemos dudar de la palabra de Dios, o podemos pensar que él está hablando falsamente, pero Dios es verdadero lo que estaba diciendo. Este propósito que que tengo para vosotros es para que sean construidos, es para que sean cimentados, es para que sean perfeccionados, es para que sean purificados, es para que sean transformados. Es lo que estaba haciendo en ese momento Dios. Estaba preparando el pueblo de Dios para que fueran mejor delante de él y para que fueran transformados por el poder del Señor Jesucristo. Dice la palabra, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin cuál es el propósito de haber llegado a Cristo Jesús? La salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos para nuestras vidas? Yo no creo que usted esté pensando, yo quiero perderme, irme para el infierno, yo quiero terminar mis días mal. Eso no son los pensamientos. Si usted piensa eso, primero tiene que aprender a amarse a sí mismo y aceptar al Señor como el Salvador de su vida. Pero la mayoría de los seres humanos normales que realmente buscan es la paz y la tranquilidad para sus vidas. Y yo sé que nosotros como cristianos hemos venido a los pies de Cristo y hemos aceptado al Señor como el Salvador de nuestras almas. Es sencillamente porque nosotros anhelamos partir con Cristo Jesús. Que el final de nuestros días, que cuando ya estemos en los tiempos finales, porque no sabemos cuándo es el tiempo final, no necesitamos envejecer. Muchas personas lamentablemente, pero porque Dios lo ha permitido, parten antes de tiempo. Y el fin que nosotros esperamos es ser salvos y poder disfrutar la eternidad. Así que Él dice que Él quiere darnos el fin que esperamos. Yo espero ese fin. Yo espero poder llegar al reino de los cielos. Yo espero ser salvo. Y yo oro para que la iglesia sea salva y para que todos podamos ser rescatados de la muerte eterna. Pero ¿es necesario que pasemos por esta esclavitud? ¿Es necesario que pasemos por Babilonia? Sí. Y no es una esclavitud para destrucción, sino para redención. Entonces, esa es la palabra.